Vamos a continuar entonces con los temas de patología circulatoria y en este bloque vamos a hablar de infarto y de aneurisma. El infarto es un área de necrosis isquémica producida por la obstrucción brusca de una arteria terminal o por la oclusión del drenaje venoso. En la gran mayoría, los infartos se producen por trombosis o embolia arterial. Otras causas menos frecuentes, entre otras, pueden ser la torsión de un vaso sanguíneo, como el caso de los vólvulos intestinales o las torsiones testiculares, compresión de un saco de hernia. Si bien las trombosis venosas pueden causar infarto o podrían causarlo, los eventos más frecuentes es la aparición de una congestión. Y los infartos se producirían por esta obstrucción del drenaje venoso en órganos con una sola vena eferente, como el caso de los testículos y los ovarios. Para que se produzca un infarto, la arteria que se obstruye tiene que ser una arteria de tipo terminal. Como vemos en este esquema, en el caso superior, esa zona tisular tiene irrigación colateral, con lo cual la obstrucción, que está señalizada como un punto negro dentro de la luz de la arteria, no produciría el infarto o necrosis de ese tejido. En el esquema inferior vemos que sí se produce, y la forma que va a adoptar esa zona del infarto se dice que tiene una forma de cuña o de cono, o como la forma de la copa de un árbol que corresponde a la zona de ramificación de esa arteria terminal en su lecho capilar. El vértice entonces estaría orientado hacia el vaso ocluido y la base hacia el sector irrigado por la arteria en cuestión. Los infartos se pueden dividir, de acuerdo a su morfología y a su color, en infartos rojos o hemorrágicos e infartos blancos o anémicos. En este caso vemos dos imágenes macroscópicas de un infarto rojo a la izquierda en pulmón, es un infarto subpleural, y estos infartos se producen en tejidos con circulación doble, como por ejemplo el pulmón, en este caso el intestino delgado, donde la sangre fluye desde una irrigación paralela y no obstruida, distinta, y va a volcar esa sangre sobre esa zona necrótica. Recordemos entonces en el caso del pulmón, el pulmón está irrigado por la arteria pulmonar y la arteria bronquial. A la derecha tenemos, por el contrario, un órgano que tiene una única irrigación, tiene una circulación terminal, la circulación esplénica es una circulación terminal, con lo cual en la zona de necrosis se ve de un color pálido, pálido amarillento. Otro órgano donde vemos un infarto blanco, en este caso un riñón, la imagen de la izquierda permite ver esa forma de cuña en la zona necrosada. Recordemos que para ver macroscópicamente la necrosis tenemos que esperar el tiempo que necesita en manifestarse esa necrosis, que recuerdan que era entre 12, 18 horas, 14 horas, que es el tiempo en el que empiezan a verse las manifestaciones morfológicas de la necrosis, como vemos en la imagen microscópica de la derecha, que ustedes ya han visto, de una necrosis por coagulación en riñón, que corresponde entonces, en este caso, a un infarto de riñón. Con respecto al infarto de miocardio, también se van a producir, o se pueden producir este tipo de lesiones como complicación o consecuencia de la obstrucción de las arterias que irrigan al miocardio. Aquí tenemos los sitios donde pueden producirse los bloqueos o la obstrucción en las arterias que irrigan el corazón.
en la coronaria izquierda, la arteria circunflexa izquierda, la rama de la coronaria izquierda descendente anterior izquierda, que irriga la mayor parte de la punta del corazón, el ventrículo izquierdo, los 2/3 anteriores del tabique interventricular, la arteria coronaria derecha va a irrigar la parte posterior del tabique interventricular, y la patogenia de este infarto de miocardio es precisamente la obstrucción arterial coronaria. Los infartos a nivel miocárdico se pueden clasificar en infartos transmurales o subendocárdicos, en donde el infarto transmural va a producir una zona de necrosis que afecta a casi todo el espesor de la pared del miocardio, y en la mayoría de los casos se debe a la ruptura de una placa de ateroma con la consiguiente oclusión de la arteria coronaria. Por el contrario, el infarto subendocardio afecta al tercio de la mitad interna de la pared cardíaca, no respeta el patrón de irrigación arterial, se asocia con ateromatosis generalizada difusa y estenosante, pero no con rotura aguda de la placa. ¿Cuáles van a ser los cambios macroscópicos que vamos a observar entonces durante el macro y microscópicos durante el proceso del infarto de miocardio y su evolución, si el paciente sobrevive a ese infarto y no se produce una muerte súbita al producirse la necrosis? Entre las 18 y las 24 horas posteriores al infarto, esto lo podemos observar si el paciente fallece al día siguiente de producir el infarto. Al hacer la autopsia, lo que podemos ver, al corte, vemos el ventrículo derecho, a la derecha de la imagen, y el área infartada se presenta de un color pálido. Aquí tenemos que mencionar que esta pieza macroscópica se ha teñido con cloruro de trifeniltetrazoilo. Es una tinción macroscópica, una tinción histoquímica macroscópica, en donde el colorante permanece en los sitios donde el músculo estaba vital y no tuvo procesos degenerativos en sus membranas, especialmente en el caso del sarcolema del músculo cardíaco. Se van perdiendo las membranas y se pierden algunas enzimas intracelulares de las fibras musculares cardíacas, como por ejemplo la lactato de hidrogenasa, y eso hace que en esa zona el colorante no reaccione y no se fije, y por eso lo vemos de ese color amarillento, y el resto del músculo cardíaco de un color rojo amarronado. En la zona inferior de la pieza macroscópica, donde vemos la punta de flecha señalando una zona de color blanco nacarado, esa zona corresponde a la cicatriz de un infarto anterior. Entre las 18 y 24 horas, aquí tenemos un gráfico de un trabajo de la doctora Celina Morales y del doctor Germán González, donde lo que se puede ver es la cuantificación de la necrosis de coagulación dentro de las primeras horas post infarto. ¿Cómo lo vamos a observar esto histológicamente? Si vemos las imágenes de la derecha, lo que vamos a ver es que esas fibras musculares, especialmente la figura del centro, van perdiendo o se pierden las imágenes nucleares, típico de una necrosis de coagulación, donde veíamos la silueta celular, pero sin presencia de los núcleos. Dentro de la primera semana, esa necrosis, ¿qué era lo que producía o qué inducía? Induce una respuesta inflamatoria,
donde se va a producir un proceso inflamatorio con infiltración de la zona necrosada por células inflamatorias agudas. Aquí vemos polimorfonucleares neutrófilos entre los restos de las fibras musculares necróticas. Las fibras musculares empiezan a destruirse en la zona del infarto, que vemos en la zona superior izquierda de ese corte de un ventrículo izquierdo. Esto es un modelo experimental, por eso el corazón es más chiquito, no es un corazón humano, y donde se ve una zona de coloración más oscura que corresponde a esta zona donde vamos a tener hiperemia, edema e infiltración con edema inflamatorio e infiltración con polimorfonucleares neutrófilos. A medida que va avanzando el proceso reparativo, vamos a tener actividad de los macrófagos que empiezan a aparecer en la zona desde las primeras 24 horas, y van a ir fagocitando y descombrando todos esos restos necróticos, y empieza a proliferar un tejido reparativo. Recordemos que el músculo, el miocardio está compuesto por células estables, con lo cual va a reparar a expensas de una cicatrización. Y de hecho la mayor parte de los infartos, porque el infarto se puede dar a nivel de cualquier órgano, incluso un infarto a nivel cerebral, donde la necrosis ahí ya no sería una necrosis de coagulación, sino de liquefacción, típica del sistema, las células neuronales del sistema nervioso central. Y la reparación en todos estos casos, dado que se pierde gran parte de la arquitectura tisular, con pérdida tanto de células del parénquima, de los órganos o de la zona del sector infartado, así como del estroma, con lo cual necesariamente esa zona va a reparar por cicatrización. Puede que haya cierta regeneración en órganos donde hay células lábiles o estables en las zonas periféricas de la zona necrosada, pero aquí en el músculo cardíaco sí o sí la reparación se va a producir por cicatrización, y aquí lo que vemos a la derecha es la proliferación de células de tipo fibroblásticos con algunos elementos vasculares neoformados. Abajo en el ángulo inferior derecho vemos fibras musculares con presencia de núcleos centrales, son miocitos que han quedado vitales, y a la derecha vemos la zona de necrosis como una media luna de color más pálido, y si bien uno no puede palpar, se nota la zona como una zona de bordes deprimidos en la zona donde se está produciendo el proceso reparativo. Entonces, entre 7 a 10 días tenemos el espacio ocupado por tejido de granulación. Aquí vemos otra foto de este tejido de granulación. Aquí se pueden ver con mayor claridad los elementos vasculares, numerosos elementos vasculares capilares. Puede haber presencia de se ven muchos fibroblastos, reemplazando entonces en ese espacio el parénquima o la zona del tejido necrosado. En esta foto podemos ver a la izquierda, también correspondientes al mismo trabajo de patología cardiovascular experimental, donde lo que se ha cuantificado es el tejido de granulación, que está reflejado en la imagen superior histológica. Recuerden que el tejido de granulación es un tejido conectivo joven, muy celular, muy vascularizado, con vasos neoformados que no son vasos maduros, donde sigue produciéndose cierto exudado en la zona donde esto está reparando. Fíjense que en el pico de formación del tejido de granulación se da alrededor de las 2 semanas, entre los 10 y los 18 días.
Por el contrario, en la imagen inferior lo que vemos es la maduración de ese tejido de granulación a un tejido fibroso, que es el tejido que va a terminar reparando esa lesión tisular en el caso del infarto de miocardio. Fíjense que la cicatriz, esa imagen histológica corresponde a un corte coloreado con una tinción, un tricrómico, donde las fibras colágenas aparecen teñidas de color azul. Fíjense la gran cantidad de colágeno, en la zona que se ve de color rosado son las fibras musculares que se han conservado, pero eso debería estar todo ocupado por esos elementos celulares de color rojo, y vemos la presencia de todo este tejido fibroso que no va a poder reemplazar la función de ninguna manera de ese sector del músculo cardíaco que se ha perdido. Macroscópicamente lo que vemos, aquí hay un corte, una rebanada de corazón, donde a la derecha y abajo vemos el ventrículo izquierdo y del otro lado el ventrículo derecho, y la zona de fibrosis corresponde a la zona inferior del ventrículo izquierdo, esa zona de color más azulado que vemos en el corte. Pasadas las 6 semanas vamos a poder observar una cicatriz francamente fibrosa. Noten el color blanco nacarado, si bien es la pieza macroscópica, es una pieza que ha sido fijada en formol, por eso no se ve el color rojo característico del músculo cardíaco, pero sí podemos ver ese color blanco nacarado que corresponde a ese tejido conectivo denso, fibroso, que vemos en el corte histológico a la derecha, con esas grandes y amplias zonas eosinófilas correspondientes a la zona de depósito de fibras colágenas, que en algunas ocasiones pueden llegar incluso a hialinizarse. Hay menos cantidad de células y más cantidad de fibras, los núcleos están bien separados. Observen la diferencia de este tejido fibroso con el tejido de granulación, donde vemos una gran densidad nuclear porque es un tejido muy celular. Y aquí vemos una tinción también específica para las fibras colágenas, que es la coloración con Picrocirius red, donde las fibras colágenas aparecen coloreadas de color rojo intenso. Vemos una foto con una mediana magnificación y una mayor magnificación a la derecha. En los dos casos, todos esos sectores ocupados por este material que se tiñe intensamente de color rojo son zonas de tejido fibroso donde se han perdido entonces las fibras musculares cardíacas. Esta pérdida de fibras musculares cardíacas y de su reemplazo por tejido fibroso, ¿qué pueden producir o qué puede pasar a nivel funcional en estos sectores? Fíjense en el esquema superior, donde aparecen unas flechitas siguiendo esos haces de conducción nerviosa, que serían los haces de conducción del corazón, que permiten esa contracción sincrónica del músculo cardíaco en situaciones normales. En las situaciones donde tenemos necrosis en algunos sectores del miocardio, puede ser que durante ese proceso del infarto siga produciéndose la contracción cardíaca sincrónica y el paciente sigue viviendo. Incluso esto puede también suceder en los casos en donde aparece ese reemplazo por ese tejido fibroso, que, si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, no reemplazaba por completo todo el espesor de la pared cardíaca. Lo que sí se va a producir entonces es un debilitamiento y pérdida de elasticidad y de poder contráctil en esa zona de la pared del miocardio, lo cual puede favorecer la aparición de aneurismas, que vamos a ver en unos instantes de qué se tratan. ¿Cuáles son las complicaciones de un infarto agudo de miocardio? Podemos tener insuficiencia cardíaca, de la cual vamos a hablar más adelante, arritmias,
se pierde esa contracción sincrónica del miocardio, situación que puede ser incompatible con la vida en el caso de las arritmias ventriculares. Puede llegar a romperse la pared del músculo cardíaco dependiendo de cuánto ha afectado el proceso de necrosis. Si el infarto es transmural, puede también producirse una pericarditis, una inflamación entre las dos hojas del pericardio, y puede aparecer una pericarditis con un exudado de tipo fibrinoide que impida o dificulte el movimiento de ese corazón dentro del pericardio. La lesión que afecte el endocardio puede favorecer la formación de trombos murales o trombos sobre la pared del sector del miocardio afectado. Lo mismo puede suceder en el caso de las arritmias auriculares. Contribuyen muy poco al lleno del ventricular, pero esa falta de contractilidad hace que quede una rémora sanguínea dentro de las aurículas cuando se produce la diástole ventricular, y eso puede favorecer ese estancamiento de sangre, puede favorecer la aparición de trombos o la fabricación de trombos a nivel auricular. Y como vimos en la imagen anterior, también puede aparecer un aneurisma. Aquí vemos un ejemplo de un aneurisma fusiforme de la aorta abdominal. Lo que vemos en los dos extremos, derecha e izquierda, son los riñones. Otro aneurisma sacular, donde lo que vemos es en la imagen izquierda un gran aneurisma de la aorta abdominal. El aneurisma está roto, se ve ahí una flechita blanca que señala el sitio de la rotura del aneurisma. Cuanto mayor es el tamaño que tenga un aneurisma a nivel de la aorta abdominal, mayor es el riesgo de rotura. Los aneurismas que tienen más de 6 centímetros de diámetro en el momento del diagnóstico por imágenes de estas lesiones, generalmente se rompen al año. Un 25% de esos que tienen 6 centímetros o más se terminan rompiendo al año. Hay formas de solucionar esto desde el punto de vista quirúrgico, pero bueno, no es tema de esta clase. Y a la derecha tenemos el fondo del mismo aneurisma, con donde hay una lanceta señalando ahí arriba la zona de la apertura, pero si vemos el fondo, no podemos ver el endotelio transparente y liso, sino que vemos una masa de color rojo intenso, con un aspecto de tipo laminar en los bordes, que corresponde a la formación de un trombo dentro de este aneurisma. Aquí en esta imagen lo que vemos son dos cortes o dos sectores de cortes histológicos, donde lo que estamos viendo teñido de color oscuro, de color negro, son las fibras de elastina de la capa media de una arteria. En la imagen izquierda vemos una arteria normal, donde se pueden ver ese patrón regular y ordenado de fibras largas, y en la imagen de la derecha vemos un corte de un caso con un síndrome de Marfan, en donde lo que tienen estos pacientes es una alteración en la fabricación de estas fibras de elastina, que fíjense que son fibras muy cortitas, dislocadas, desordenadas, muy poca cantidad. Esto hace que haya un debilitamiento de la capa media, hay una alteración entonces en esta síntesis de matriz extracelular, y
pueden producirse también este tipo de debilitamiento con déficits de producción de colágeno en pacientes con escorbuto, con déficit de vitamina C. No son tan frecuentes hoy en día, pero pueden producir el mismo tipo de situación. Lo que aparece señalizado en este paciente con síndrome de Marfan son sitios donde no hay fibras y también faltan los otros componentes de la sustancia fundamental, la morfa. Hay un déficit en la síntesis de glucosaminoglucanos y eso hace que se generen sitios donde se generan como oquedades, por eso se les llama degeneración quística de la capa media. En esos sitios hay zonas muy lábiles de muy poca resistencia donde se puede producir lo que vamos a ver en la imagen siguiente. Aquí lo que vemos entonces es la aparición de una disección en la pared de este vaso. El esquema es el mismo que habíamos visto antes cuando vimos todos los tipos de aneurismas. Algunos a este tipo de estas disecciones se los llamaba aneurismas de tipo disecante. Y lo que vemos en la imagen de la izquierda, en ese corte histológico, lo que está señalizado con el asterisco es la sangre que se está metiendo entre las capas que están disecando y separando en capas esa capa media o túnica media de la arteria. En la imagen de la derecha, fíjense esa flechita blanca que parte de la luz de la arteria, está señalizando la vía de entrada de la sangre. Tiene que haber una lesión a nivel endotelial para que esta sangre pueda introducirse entre los planos de la capa media. Otra cosa que tengo que señalarles es que este tipo de estas disecciones generalmente se van a dar en sitios donde la sangre tiene una gran fuerza, y se van a dar en las arterias cercanas al corazón. Por este tipo de disecciones se dan en la aorta, a la altura del callado o por debajo del callado de la aorta. Aquí vemos un corte transversal de una zona de disección aórtica, donde vemos las dos luces que se generan, una luz original que sería la de la izquierda y esa luz en forma de media luna que corresponde a la zona de la disección aórtica. Aquí vemos otras dos imágenes macroscópicas. A la izquierda vemos la sección entonces longitudinal de la aorta, y lo que estamos viendo es el espacio ocupado por la zona de la disección. Si yo quisiera ver, o quisiéramos ver la luz original o la luz propia de la arteria, tendríamos que vertir, como si fuera la página de un libro, ese sector de tejido longitudinal que vemos a la derecha, y lo vertiríamos hacia la izquierda, y ahí nos encontraríamos con la luz propia de la arteria. A la derecha lo que vemos también a nivel de la aorta, que es la aorta abdominal, la presencia de un aneurisma que está señalizado, esa zona, de la disección aórtica, y en la zona de la disección hay una lanceta introducida a la izquierda de esa punta de esa pinza. Fíjense que la lanceta está en el sitio de la disección. Bien, hasta aquí llegamos entonces con estos dos temas y seguimos en el próximo video.